ese revelarse de Dios. Dios es el silencio y desde ese silencio nos lo dice todo. Una sola palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y esa la habló en ese eterno silencio. Antes de comenzar la conferencia de hoy, os recuerdo que al fondo de la iglesia están los sobres para la campaña solidaria y caridad, obras que el Señor este año lo dinero que será para nuestros padres y nuestras madres del Líbano, que por eso ahí está pasando una situación difícil por esto de la guerra, ¿vale? Comenzamos. Mi propósito era haceros descubrir que si conocer a Dios, que es un misterio, es una gracia de Dios, conocer al hombre, que es un misterio, es también una gracia de Dios. Parece como que, bueno, sí, conocer a Dios, pues como no le tenemos, pues nos lo tienen que revelar. Pero a mí, ¿quién me va a decir quién soy yo? Pues si lo sé perfectamente. Nadie me tiene que dar lecciones para saber quién soy yo. Bueno, pues justamente el misterio de la encarnación, que es la clave de todo, es el que me viene a decir quién es Dios y quién soy yo frente a ese Dios. Porque yo me puedo conocer frente a los demás porque soy más alto, soy más bajo, más listo, menos listo. Yo me puedo conocer frente a los demás porque he nacido en tal sitio y porque conozco tales lenguas. Pero el misterio de la persona que soy se me revela. O sea, es una revelación de Dios. A ese misterio tenemos que estar abiertos, ¿no? Y por eso, si acudimos a los místicos, porque decimos son los que tienen una experiencia de Dios, yo quiero también ayudaros a descubrir que acudimos a los místicos para conocer quiénes somos. Porque si no, solamente parece que conocemos a Dios a través de los místicos, pero desde luego conocerme a mí no necesito yo místicos ni nada. Pues no, conocer también al hombre es algo que nos transmiten los místicos porque son los que tuvieron esa experiencia del hombre de cara al misterio de la encarnación. Dios se hace hombre y el hombre recibe a Dios. Y esa apertura a Dios es la que nos dan a conocer los místicos. Aparentemente parece que, bueno, pero si eso es cosa de cabeza. No, no es cosa de cabeza. Si nos quedamos en la cabeza no llegamos. Es cuestión de que mi vida de alguna forma se entiende plenamente cuando la vivo en esa dimensión misteriosa, que es la de que mi vida es el lugar donde Dios puede encarnarse y revelarse en mi propia vida. Entonces vamos a recordar algunas canciones en este día segundo. Os he puesto ahí las que más o menos tenía presente cuando preparaba esto. ¿Por qué? Porque, insistiendo, si tenemos claro a través de los místicos quién es el Dios que se revela, también tenemos que venir a conocer quiénes somos a través de los místicos que han recibido esa revelación de Dios, por la cual también se conoce quién es el hombre verdaderamente. O sea, esa percepción del hombre desde el misterio no es lo que normalmente tenemos en la cabeza. Porque lo que normalmente tenemos en la cabeza es que, bueno, a Dios, que es un misterio, si se nos revela, tenemos que escuchar lo que nos digan de Dios porque yo no lo puedo conocer. Pero no tenemos tan fácil el que tengo que escuchar lo que se me revela cuando me hablan de lo que yo soy.
porque parece que eso lo tengo muy claro y muy sabido. Y no es así. O sea, los místicos vienen a decirnos que también el misterio de lo que soy se me revela. O sea, eso es lo que San Juan de la Cruz ha venido a descubrirnos. Y por eso en esas canciones que he colocado ahí para el día segundo, tengo que enmarcarlas en lo que es la obra del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz ha hablado de Dios, que mi amado es las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas. O sea, ha hablado de Dios con esos símbolos tan bonitos que cuando los va, diríamos, desvelando, o más bien declarando, dando a conocer lo que con esos símbolos ha querido decir, pues encontramos algo maravilloso. ¿Quién es Dios para San Juan de la Cruz? No desde la teoría de la cabeza, la razón, sino de la experiencia. ¿Cómo ha vivido a Dios? Pues ha vivido a Dios precisamente por eso, porque mi amado es las montañas, los valles solitarios, nemorosos, que son símbolos maravillosos para despertar la conciencia de lo que yo entiendo que es Dios. Pues bien, después que ha colocado esas canciones para decirnos lo que es Dios, se preguntaría, ¿y para que ese Dios se revele, qué hombre tiene que recoger esa revelación? No, eso es como cuando te explican matemáticas, que te explican el problema, lo entiendes y ya está. Si fuera así, pues no hacía falta revelación ninguna. Pero es que no es así. O sea, para que me digan quién soy yo, no necesito que me expliquen mucho que si he nacido en tal sitio, o he vivido en tal otro, o he estudiado tal cosa, o he estudiado tal otra. No, necesito que me abran a ese misterio de Dios. Y eso es lo que va a hacer San Juan de la Cruz. Y nos va a describir al hombre no desde lo que de alguna forma puede ser, pues eso, una especie de estudio psicológico o estudio biológico. No me va a decir que soy pues un animal racional, no me va a decir que soy una persona que se relaciona con otros, no, me va a decir quién soy desde ese misterio de Dios que me revela también quién es el hombre, porque para ese Dios que se revela hay un hombre que lo recibe y que tengo que descubrir en mí. ¿Cómo puedo hacerme yo esa persona capaz de recibir a Dios? Y esas son las canciones que ha colocado después que ha puesto la experiencia de Dios. Una serie de canciones que leídas seguidas son como la revelación de lo que es el hombre. Entonces tengo que deciros alguna cosita que es, bueno, de un poco, diríamos, de lección, pero que no quiere ser una lección, sino que quiere ser una ayuda para que descubráis a San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, cuando estaba en la cárcel de Toledo, es cuando vivió esa experiencia tan honda del misterio de la Encarnación y cuando pudo componer esos poemas que son los poemas del Cántico Espiritual. Pero él, que ha descubierto eso, que ha descubierto ese misterio de Dios y ese misterio del hombre, viene a descubrirme lo que es el hombre también desde esa revelación de Dios. O sea, no se le ocurre pensar en lo que es el hombre, pues haciendo un estudio, bueno, pues diríamos científico de lo que pueda ser el hombre como un animal racional o como un ser personal, sino que se despierta la conciencia de lo que es el hombre desde esa capacidad de recibir a Dios. Y entonces, como digo, a esa experiencia tan fuerte de Dios, mi amado, las montañas, va a responder con esas canciones
que me vienen a decir lo que es el hombre. ¿Qué ha pasado? Que cuando San Juan de la Cruz contempla lo que es el hombre, no lo contempla diciendo, bueno, este es el hombre que ya se ha preparado y ha llegado a esta meta. Voy a intentar como haceros comprender esto porque me parece claro. La gente piensa que es un camino y que ahora todavía no es muy bueno del todo, luego será un poquito mejor, si falla se va para atrás y si no, pues seguirá hasta el final. Esa visión del hombre no es acertada. ¿Qué quiero deciros? Que lo que somos, lo somos de raíz. No lo vamos adquiriendo. O sea, Dios nos ha hecho capaces de vivir unas experiencias profundas de Dios, no porque alcanzamos unos grados de bondad en los cuales Dios nos va como premiando, dándonos a conocer algo más de lo que Él es. No. Eso es como una especie de meta que nos ponemos desde nuestra razón. Pero si de verdad descubrimos lo que somos, no lo somos porque lo alcanzamos, sino porque se nos ha dado por gracia. Es decir, todos somos llamados a esa vida de comunión con Dios, por gracia. O sea, no porque hemos llevado una vida muy buena y al final Dios como premio pues nos da el conocerle mejor, el tener como unas gracias que llamamos, pues eso, dones celestiales. No, Dios no nos añade cosas a lo que somos. Dios despierta nuestra conciencia para conocernos como verdaderamente somos. Y esto es lo que ha hecho San Juan de la Cruz, que después de haber como percibido lo que era Dios, también de alguna manera recibe la gracia de percibir lo que es el hombre. Y por eso en la primera redacción, sabéis que hace 2 redacciones del Cántico Espiritual, coloca las canciones que hacen referencia al hombre después de haber hecho esa alusión a las canciones que hablan de Dios. ¿Qué pasó? Que como describe al hombre en su verdad más honda y en su plenitud, todos dijeron, bueno, por Dios, eso parece que es ya el hombre perfecto, pero el hombre no, todavía tiene que alcanzar aquello. Y en esa categoría, diríamos, de crecimiento espiritual, pues de alguna manera San Juan de la Cruz se ve forzado a, si leéis un poco a San Juan de la Cruz y leéis las obras completas, y os dais cuenta de que colocan 2 veces la redacción del Cántico Espiritual. ¿Por qué? Porque en la segunda redacción ya hace como una especie de apaño. ¿Y el apaño qué es? Bueno, estas canciones que hablan del hombre y que hablan del hombre ya como ese misterio capaz de recibir a Dios, las vamos a colocar después porque primero tiene que el hombre ir poco a poco buscando a Dios y purificándose. Esa es la visión racional. Pero tenemos que ir dejando al lado ese modo de entendernos para entendernos como realmente ya somos. En la, diríamos, forma de entendernos que hemos tenido normalmente, pues parece como que vamos alcanzando metas conforme a nuestra bondad, a nuestra respuesta de Dios. Y no es así. O sea, no alcanzamos metas, sino descubrimos lo que somos. Porque eso no es que lo alcancemos porque a través de premios vamos siendo cada vez mejores. No hay una especie de secuencia de vida que nace de una respuesta, diríamos, moral a lo que Dios nos pide. Tiene que ser una respuesta amorosa. Y esa respuesta amorosa nace de lo que somos. No nace de un esfuerzo ascético por hacer virtudes y ser mejor y por eso ya... No. Nace porque realmente Dios nos ha creado
desde ese misterio de amor, ¿no? Entonces, como digo, una vez que ha colocado las canciones que hablan del misterio de Dios, coloca las canciones que hablan del misterio del hombre. Pero del misterio del hombre en tanto en cuanto está abierto a Dios, no en tanto en cuanto va siendo bueno y Dios le va dando unos premios. Pero ¿qué ha pasado? Que no se ha entendido mucho esto. ¿Por qué? Porque realmente parece que somos, por nuestra razón, muy dados a pensar, bueno, yo voy poco a poco mejorando. Y claro, en la medida que voy mejorando y voy siendo mejor, Dios como que me va dando como unos premios a mis buenas obras. Fijaros, esto es como algo muy racional, muy de cabeza, muy bueno, pero no responde al misterio de lo que somos. O sea, no tenemos que dejarnos llevar de esa concepción moralista que parece que al final lo que importa es ser buenos para ganar un premio. Tenemos que dejarnos llevar de esa, diríamos, visión mística que despierta nuestra conciencia a saber que hemos sido creados para llegar al misterio de la unión con Dios. Entonces, no es un premio el que se nos da porque hemos sido buenos, sino una verdad que se alcanza cuando dejamos que se desvele el misterio de lo que nosotros realmente somos. Por no tener esto claro, y por no tener esto, diríamos, claro, porque no se han leído a los místicos, pues siempre hemos hablado más bien de buenos, malos, de que Dios me premia o Dios no me premia. Pero fijaros, eso es una concepción puramente racional. ¿Que responde a qué? Pues responde a que nosotros tenemos que responder a unas normas y según respondemos a ellas, pues vamos siendo mejores o peores. Pero si descubrimos lo que somos desde el misterio de Dios, que nos hace descubrir que estamos abiertos a la unión con Dios, despertaremos a una conciencia nueva en la cual caemos en la cuenta de que somos en la medida que sentimos esa presencia amorosa de Dios en mi vida y dejamos que obre en nosotros. O sea, si yo voy viendo a Dios como el que me premia porque al final va dándome premios a mi buena conducta, no he experimentado al Dios que me llama a la unión con Él. He experimentado al Dios de mi razón. Claro, diríamos, bueno, algo me... Sí, es un camino, eso es como prepararse para, pero no es el final. La meta no es quedarme en mí mismo diciendo he respondido a lo que Dios quería, pues ahora Dios me va a dar el premio. Porque eso no es verdad, o sea, eso es verdad a medias. He respondido a lo que Dios quería porque siento en mi vida la presencia amorosa de Dios. Y ese sentir la presencia amorosa de Dios no es el fruto de una especie de sensación racional, es una vivencia misteriosa del Dios del amor. O sea, eso es lo que San Juan de la Cruz... Entonces, ¿qué os decía? Que cuando él está en la cárcel de Toledo, diríamos allí recluido, de alguna manera maltratado, porque no se le aprecia, no se le... O sea, allí en Toledo, pues está en la cárcel porque es un desobediente, y además un desobediente soberbio porque quiere reformar a todos, cosa muy ajena a lo que él pensaba. Él no pensaba eso, ni mucho menos. Él pensaba responder a Dios siendo fiel a lo que Dios le pedía, pero no juzgando a los demás, pero así lo entendieron los otros. Y entonces, pues de alguna manera le juzgaron por eso, soberbio, y bueno, él tuvo que aceptar, diríamos, esa humillación de ser considerado así, aunque no lo era. Pero en aquella experiencia, diríamos, de cárcel, de vivir aislado, de no tener nada, fue madurando su propia vida interior. Entonces fue descubriendo realmente lo que era el hombre.
O sea, ahí es donde no solamente se le reveló Dios, para darle esa experiencia tan honda de Dios que él tuvo, sino que se le despertó también la conciencia de lo que el hombre es. Y por eso, cuando quiere describir lo que es Dios, pues pone unos versos preciosos, mi amado, las montañas, es decir, a través de unos símbolos muy bonitos, describe lo que es Dios. Pero a continuación, no dice, bueno, pues ahora tenemos que ser buenos para llegar a alcanzar a este Dios, sino a continuación dice, y nosotros somos, y lo que dice que somos, es ese ser humano que puede abrirse a Dios. Y es algo maravilloso. Entonces, la gente, pues de repente, cuando lee esos versos, dice, estos son muy subidos, esto no, y dice, hay que cambiarlos de lugar, porque hay que primero pasar por una serie de pruebas y de trabajos y dificultades, para que Dios como premio te dé eso. No. Dios no nos ha, diríamos, hecho imperfectos. Nos ha hecho, diríamos, o mejor dicho, nos ha llamado a descubrir lo que somos. O sea, la vida del hombre no, y es a lo que vino Jesús, a despertar nuestra conciencia. Porque normalmente vivimos con una conciencia de lo que somos que no responde a lo que somos. A veces somos criaturas, a veces somos racionales, a veces somos personas, pero lo que realmente somos, que es ese ser capaz de recibir el amor de Dios y vivir desde ese amor, no lo descubrimos tan fácilmente. Entonces, esa es la gran, diríamos, traba que tenemos para llegar a alcanzar la meta, que es que nunca nos creemos lo que verdaderamente somos. Pensamos que eso lo tenemos que alcanzar. No, se nos ha dado por gracia. Lo que somos, lo somos porque Dios nos ha creado así, en gracia, en amor. Eso San Juan de la Cruz lo ha tenido muy claro, porque hay un verso que lo expresa y luego lo comenta él muy bien. Cuando tú me mirabas, su gracia en mí, tus ojos imprimían. Es decir, cuando tú me proyectabas para la existencia, cuando tú me mirabas, el mirar de Dios, que es amar, es crear amando. Cuando tú me proyectaste, fijaros, lo que se trata es caer en la cuenta de que nadie hemos sido creados sin esa visión de Dios de cara a el proyecto de mi vida abierta a Él. O sea, todos hemos sido creados desde esa manera. Cuando tú me mirabas, es decir, cuando tú proyectabas mi vida, cuando tú pensabas en mí para realizarme, para hacerme, porque somos criaturas, claro, ya desde el comienzo, su gracia en mí, tus ojos imprimían. O sea, desde el origen Dios me ha creado ya en esa plenitud de vida y de amor. Y eso es lo que nos ha faltado descubrir, porque en la historia, como nos vemos limitados y nos vemos, diríamos, rodeados del mal, pues le damos tanta importancia a eso que olvidamos la gracia original. De tal manera que se ha hablado mucho del pecado original, que envuelve el mundo, que hace que el mundo sea malo, etc. Y no hemos hablado de la gracia original. O sea, más allá del pecado original, estaría la gracia original. Cuando tú me mirabas, su gracia en mí, tus ojos imprimían. Y eso lo puede decir todo hombre. No después que ha pasado el tiempo y ya Dios pues nos da el premio de que hemos sido buenos. No, no. Cuando tú me mirabas, es decir, cuando tú proyectabas lo que yo iba a ser, ya estabas imprimiendo en mi vida tu gracia. Su gracia en mí, tus ojos imprimían. Y por eso
Dios me amaba, no por lo que había hecho o iba a hacer o dejar de hacer, sino que Dios me amaba porque me había creado para amarme. O sea, no porque me había creado para ver si respondía a lo que Él quería que fuera y luego amarme, sino que ya desde el origen hemos sido creados cuando tú me mirabas, cuando tú me proyectabas, cuando tú me hacías, cuando tú me creabas, su gracia en mí tus ojos imprimían. Esta gracia original es algo de lo que no se ha hablado normalmente. Generalmente se habla más del pecado original y las consecuencias, pero ni el pecado original ni sus consecuencias tienen tanto relieve como tendría que tener la gracia original y sus consecuencias. ¿Por qué? Porque no se trata de que yo me vaya poco a poco haciendo bueno y después al final Dios me dé un premio, sino que yo vaya despertando mi conciencia a lo que verdaderamente soy. Cuando tú me mirabas, cuando tú me creabas, cuando tú me hacías, ya estabas imprimiendo en mí tu gracia. Esa gracia original es algo de lo que no se nos ha hablado con tanta frecuencia. Nos han hablado los místicos, que nos han hablado del misterio del hombre y cómo el hombre está llamado a la unión con Dios. Pero en lo que sería la vivencia cristiana, parece que Jesús ha venido no a despertar nuestra conciencia de que somos hijos de Dios, sino a despertar nuestra conciencia de que tenemos que ser buenos para llegar a ser hijos de Dios. No. Dios es vuestro Padre, Dios cuida de vosotros, y si vamos leyendo el Evangelio con toda su verdad, que es lo que Jesús vino a decirnos, lo que vino Jesús a decirnos no es el Dios que se coloca al final, sino el Dios que hay que colocar al principio como Padre. Y eso es lo que nos ha faltado mucho en nuestra experiencia cristiana. El partir del origen, es decir, de la gracia original. No del pecado original, sino de la gracia original. Fijaros, diríamos, el cambio que hay que hacer de mente para venir a caer en la cuenta de esto que los místicos han podido vivir y Jesús vino a despertar. Porque Jesús no vino sino a despertar nuestra conciencia de hijos de Dios. Y cuando no leemos el Evangelio con esas categorías místicas, sino simplemente morales, Jesús vino a decirnos que hay que amar al enemigo, Jesús vino a decirnos que si te dan en la mejilla derecha, pon la otra mejilla. Son conductas morales y revelan la verdad de lo que somos. Pero revelan la verdad de lo que somos, no para ser, sino que ya lo somos. Y si realmente caemos en la cuenta de que somos gracia original, pues seguramente que todo eso que ponemos como normas morales que hay que cumplir, no. Son fruto de lo que soy. Si yo soy verdaderamente hijo de Dios, podré poner la otra mejilla, podré amar al enemigo, podré en alguna forma no juzgar porque realmente no tengo la razón de lo que es la cosa y la vida si no me pongo en Dios. O sea, vamos despertando a un nuevo modo de ser. Esto es lo que San Juan de la Cruz nos ayuda a descubrir. La verdad del misterio del hombre está en su origen, está en ese Dios que me miró, es decir, me creó desde esa visión amorosa. Y entonces, desde siempre, Dios en mi vida puso la gracia. Y el pecado original tiene que quedar mucho después que la gracia original. El pecado original se puede perdonar, se puede quitar, la gracia original es eterna. Siempre, siempre, siempre seremos gracia, no pecado. Hombre, yo he hecho esto, vale, pero arrepentido vuelvo a la gracia original.
En nada podremos decir, se me quita de mérito en la vida porque mi conducta no haya sido o no haya respondido totalmente a Dios. Nada se me quita, porque lo que tengo originalmente, eso Dios me lo dio para siempre. El misterio de la gracia original es el que nos han descubierto los místicos a la luz de la verdad del Evangelio. O sea, ellos, leyendo el Evangelio, han caído en la cuenta de que Jesús vino a revelarnos al Dios amor. Y desde ahí vivieron su experiencia amorosa. Y desde ahí cayeron en la cuenta de lo que realmente somos. Entonces, vuelvo a deciros, San Juan de la Cruz, estando, como digo, en esa situación tan lastimosa de estar en una cárcel perseguido por sus hermanos, de alguna manera no comprendido y por tanto juzgado, y todo eso que tanto nos deprime, porque, bueno, pues en el fondo lo que más nos deprime es no ser, diríamos, como acogidos por los demás, rechazados. Eso es lo que más nos duele, porque en el fondo el corazón del hombre está hecho para amar y el verse rechazado es el mayor de los dolores, porque cuando uno realmente vive una vida de amor, pues siembra amor. Fijaros que hasta qué punto lo ha pensado San Juan de la Cruz, que como eso es tan difícil de experimentar, ha dicho, tú pon amor, que sacarás amor. O sea, esa esperanza amorosa que San Juan de la Cruz intenta inculcar a las personas es fruto de esa experiencia, como os digo, de que el hombre ha sido creado en gracia y que cuando tú me mirabas, es decir, cuando tú me proyectabas para la vida, cuando tú pensabas en mí para lo que tenía que ser, ya su gracia en mí tus ojos imprimían. Es decir, me llenabas de toda esa gracia que necesito para venir a ser lo que tengo que ser. Este es el gran misterio de lo que es el hombre desde San Juan de la Cruz. Por eso, el descubrirlo es llegar a beber en esa bodega interior. San Juan de la Cruz cae en la cuenta de que efectivamente para poder descubrir eso tengo que haber bebido del amado. Es decir, tengo que haberme dispuesto y preparado para que Dios, que es la bebida, empape todo mi ser. Y por eso, a la respuesta de ese Dios que se propone ahí como mi amado las montañas, la primera canción que responde a ese Dios es Nuestro lecho florido. Y luego, en la interior bodega de mi amado bebí. ¿Qué interior bodega es esa? Esa interior bodega no es más que mi profunda verdad de lo que soy. Cuando descubro lo que verdaderamente soy en la interior bodega, de mi amado bebí. Aparentemente es una, diríamos, expresión muy difícil de entender, porque lo que quiere decir es que igual que cuando yo echo en un tiesto que está seco un poco de agua, la planta como parece que se llena de agua y vuelve a revivir, pues de alguna manera también así se supone. El beber del amado en esa interior bodega es como llenar todavía mi vida de esa vida divina, es decir, empaparme, llenarme de esa vida de Dios. Y eso es lo que se alcanza cuando se bebe en esa interior bodega, es decir, cuando bajamos a la verdad de lo que somos. Entonces descubrimos de verdad lo que Dios nos ha revelado. Esto es lo que, de alguna forma, San Juan de la Cruz, como os decía, ha ido descubriendo desde su experiencia mística, que es la manera de entender mejor al hombre, de lo que realmente somos. Porque en lo que sería nuestra manera más común de entendernos es, somos libres,
y hemos sido creados para amar a Dios y por eso tenemos libertad. Pero no hemos entendido la libertad desde esa categoría más honda, que es la liberación de todo egoísmo y de toda razón. Y por eso San Juan de la Cruz, que es un maestro en lo que sería la concepción del hombre, comienza lo que sería su educación para alcanzar nuestra meta diciendo, si es que realmente estamos como atados, ¿por qué? Porque no somos libres, porque nos atan nuestras afecciones desordenadas. Y por eso la preparación para vivir el encuentro con Dios es primero el ir cayendo en la cuenta de cómo todo eso que nos ata, porque lo queremos, afecciones, pero de un modo desordenado, es decir, no desde Dios, sino desde nuestro egoísmo. Entonces todas esas afecciones desordenadas lo que hacen es pues cansarnos, agotarnos, malhumorarnos. ¿Y por qué? Porque no conseguimos lo que queremos. Pero todo eso es porque no hemos purificado nuestro verdadero deseo. Porque nuestro verdadero deseo tendría que venir a ser, conociendo a Cristo, vivir como Cristo vivió y comportarnos como Cristo se comportó. O sea, fijaros qué diferencia de visión de vida. A desear ser bueno, desear ser humilde, no, desear ser como Cristo se comportó en la vida. Y ese deseo es el que tendría que mover nuestras vidas. Claro, generalmente hemos reducido a Cristo a conductas y no a misterio. Es decir, ¿cómo se comportaba Cristo? Pues desde su conciencia de Hijo de Dios. O sea, es algo mucho más grande que el de ver a ver qué dice la ley, que es lo que decían los fariseos. Esto, pues esto es lo que hay que hacer. No. Jesús nos enseña que la verdadera conducta del hombre no viene marcada por ese legalismo en el que nosotros queremos vivir muchas veces para sentirnos justificados. No, el sentirnos buenos y salvados es porque nos sentimos amados de Dios como hijos. Cuando llegamos a esa conciencia en verdad, no nos estamos preocupando de si hemos hecho esto bien o hecho esto mal, o si aquello... No, nos estamos preocupando de vivir esa presencia amorosa del Padre. Ahí es donde nos llevan los místicos, ¿no? A descubrir lo que somos desde esa realidad del Hijo de Dios, que es Jesús, y que nosotros tenemos que seguir y descubrir en cada uno de nosotros. Si nos sentimos así, entonces verdaderamente hemos llegado ahí a beber de esa interior bodega. Es decir, he llegado a empaparme de Dios. Y fijaros, ya con esto voy, digamos, descendiendo y acabando. ¿Eso qué hace? Cuando caigo en la cuenta de eso, que es Dios, y de eso que verdaderamente me permite beber de Dios, es decir, empaparme de Dios, cuando salía, es decir, cuando desde esa experiencia proyectaba ya mi vida, ¿qué ocurría? Pues que ya, dice, el ganado perdí que antes seguía. ¿Qué es el ganado? El ganado es eso que cultivamos o que cuidamos, pues desde lo más, diríamos, material, que es el vivir cómodamente, a lo más espiritual, que sería el decir, pues todo el mundo me admira porque hago las cosas muy bien. Pues ni una cosa ni otra. Ya no sigo ese ganado, ya no sigo ese modo de entender la vida. ¿Por qué? Porque he vivido de la interior bodega. Es decir, he bebido, me he empapado
de Dios, de mi amado bebí. Es decir, Dios se hizo para mí esa bebida que empapa todo mi ser. Y por eso ya dejé de seguir ese ganado, que serían mis razones, mis criterios, mis formas de vida, y ese ganado que antes seguía. Bien, entonces, esto es un poco lo que os decía que nos ayuda a descubrir San Juan de la Cruz, cuando en el descubrir de lo que es el ser hombre abierto al misterio de Dios, va perfilando que ese Dios al cual queremos alcanzar no es el que alcanzamos por una conducta simplemente racional que va diciendo lo que es bueno y lo que es malo, sino por una conducta espiritual que va diciendo, me mueve el Espíritu de Dios. O sea, no me mueve aquello que veo que está bien o aquello que veo que está mal, lo dejo, sino que todo eso lo veo desde el amor de Dios, desde el Espíritu de Dios, y sólo así voy actuando. Y eso es en el fondo seguir a Cristo, porque Cristo no se movió sino por el Espíritu, por el amor. Esa es nuestra gran meta. Bien, pues esto es lo que de alguna forma quería en esta tarde también iros despertando a la hora de conocer al hombre según San Juan de la Cruz. Que este hombre llamado a la unión con Dios, este hombre llamado a descubrir sus orígenes, no se descubre, como os decía, desde el pecado y la gracia, que es lo que normalmente nos han inculcado tanto, y que entonces, como Adán pecó, pues el hombre ha heredado toda esa especie de limitaciones con las cuales pues juzgamos la vida. Los místicos nos ayudan a ir un poco más allá. Nos ayudan a descubrir que cuando tú me mirabas, es decir, cuando tú proyectabas mi vida, le dije a Dios, ya su gracia en mí, tus ojos imprimían. Es decir, la vida de Dios se hacía en mí, se encarnaba en mí, se hacía vida en mí. ¿Por qué? Porque Dios me había creado para Él. Y por eso esa especie de visión de Dios como el creador de criaturas que tienen que rendirle homenaje es una visión que no responde al Dios de Jesucristo, porque es la que responde a ese Dios de mi razón, que Dios es poderoso, omnipotente, lo creó todo, y por tanto pues tengo que someterme a sus leyes. No, Dios es puro amor, y me miró, y cuando me miró, es decir, cuando me proyectó, su amor lo metió dentro de mí. Y entonces esa expresión de tu gracia, su gracia en mí, tus ojos se imprimían, es la que nos tiene que tener como en vilo, porque casi siempre hemos partido de la otra visión. Hombres, que vino Adán, pecó, y con el pecado entró, pues eso, todo el mal en el mundo. No. Eso es posterior y no es lo que da razón de ser. Lo que da razón de ser de mi vida es que Dios nos miró y desde el principio que nos miró, es decir, que nos proyectó para crearnos, siempre imprimió su gracia en nuestras vidas. ¿Qué ocurre? Que nosotros somos testigos de que eso todavía no ha llegado a su meta, de que en el mundo todavía los hombres no han tomado conciencia. Pero fijaros que para llegar a esa conciencia pasaron los años y tuvo que venir Jesús. Vino Jesús y todavía nosotros tenemos que llegar a descubrir quién es Jesús para poder tener los mismos sentimientos que tuvo Jesús y poder descubrir lo que verdaderamente somos. Porque si no, vuelvo a deciros, nos llevamos más por la razón, y la razón lo que nos dice es que Dios poderoso nos ha puesto unas leyes que tenemos que cumplir. No. Dios puro amor nos miró, es decir, nos miró con amor, nos creó con amor, y desde ese amor nos llama a vivir el amor en nuestras vidas.
Y esa es la gran verdad, porque lo otro son consideraciones de la mente que ayudan, que nos acercan, pero no nos dan la meta. La meta nos la da la experiencia última de Dios, que nace de ahí, de que cuando Dios me creó, cuando tú me mirabas, ya, su gracia en mí, tus ojos imprimían. No me creó, diríamos, para probarme. Y sí, y sí, no. Me creó para amarme. Y como me creó para amarme, desde el origen me está amando. Y yo tengo que descubrir esa vocación a la que Dios me ha llamado, que es la unión con Él. Y eso es lo que, como digo, los místicos nos han ayudado a descubrir mucho más que nos lo ha ayudado a descubrir a lo mejor una visión moralista de la vida, que no es que sea falsa, porque la gente a veces dice, ¿ves? Entonces ya no hace falta ser buenos. No hay que quedarse solo en ser buenos. Hay que alcanzar la conciencia de lo que verdaderamente somos. Y eso, claro, no se alcanza solo por una conducta. Se alcanza, sobre todo, por una experiencia amorosa. Si yo me siento amado por Dios desde el origen, porque cuando tú me mirabas, ya su gracia en mí, tus ojos imprimían, y ya por eso siempre me estabas amando, pues entonces yo no me siento marginado, por así decirlo, de Dios, porque hasta que no sea bueno Dios no me admite. No, Dios ya me ha llamado desde el origen a vivir esa experiencia de Dios. Y eso es, como digo, lo que de alguna manera en los místicos encontramos, que no solamente nos despiertan la conciencia del Dios que es amor, sino que nos despiertan también la conciencia del hombre que está creado para responder a ese amor de Dios. Y por eso Dios, como nos ha creado para amarnos, no deja de amarnos. Y por eso, para nosotros responder a lo que somos, tenemos que llegar a descubrir el inmenso amor de Dios. A veces la gente se pregunta, yo me distraigo mucho en la oración. Y la oración no es tanto para que yo le dé a Dios como una respuesta amorosa, porque me ha creado, porque me ha dado la vida, porque me ha dado el sol, sino para caer en la cuenta del amor de Dios. Y entonces, que es a lo que llega San Juan de la Cruz, después de haber reflexionado acerca de los misterios de que Dios me creó, Dios me redimió, Dios me salvó, pues después de haber hecho muchas reflexiones, a lo que llegamos o tenemos que llegar es a ese Dios que me está amando, envolviéndome en su amor. Y esa noticia, es decir, esa conciencia que tengo que tomar de que Dios me está envolviendo en su amor, no es tan particular como decir, sí, porque mira, porque Dios me ama, porque le he pedido tal cosa y me la ha concedido. Sino Dios me ama porque ha puesto en mí su amor. Es decir, Dios me ama por lo que es mi ser frente a Él. Me ha hecho para Él. Y por tanto, cuando tú me mirabas, su gracia en mí, tus ojos imprimían. Y por eso el hacer oración, no tanto volviéndome yo a Dios para amarlo, sino cayendo en la cuenta de que Dios me ama, ese es el verdadero modo de orar. Y por eso, como os decía, San Juan de la Cruz dice, después de las muchas reflexiones que puede uno hacer para caer en la cuenta del amor de Dios, para poder hacer oración cayendo en la cuenta de eso tan bonito como es pues el sentirnos criaturas amadas por Dios, el despertar la conciencia a sentir de ese modo general, es decir, no tan particular como decir, mira, Dios me ama porque me ha dado tal cosa o tal otra, sino Dios me ama porque me ama.
y en ese sentirse envuelto en el amor de Dios. Esa noticia, esa conciencia que tengo que tomar, es la que realmente me permite permanecer en la oración. Porque si en la oración solo me permite estar, el ir haciendo mis reflexiones y mis meditaciones, llega un momento en que eso se agota. Pero no se agota porque, bueno, de alguna manera ya he llegado a conocerlo todo, sino porque no lo conozco como lo tengo que conocer. Y entonces pues me quedo conociéndolo desde mi cabeza. Pero las cosas las tengo que conocer desde Dios. Y el conocer las cosas desde Dios es venir a caer en la cuenta de que Dios me envuelve en su amor, noticia general, y que si yo voy abriéndome a ella, voy descubriendo que mi vida tiene que brotar de ese amor. O sea, llegar a vivir la vida en plenitud no es llegar a descubrir que he hecho todo muy bien, sino llegar a descubrir que en mí todo brota del amor de Dios, que ya no hay nada que ponga pegas a ese amor, que no, que cuando lo que me mueve es el amor de Dios, yo estoy libre. O sea, yo estoy libre porque no me ato a que diga este, que diga el otro, que han mandado, que no han mandado. No quiero decir con esto que no haya leyes o que no haya, diríamos, experiencia de comunión que me ayude. Pues mira, este que está a mi lado me invita a ser mejor y tal. Bueno, eso sí que es siempre posible. Pero el final es llegar a vivir desde esa conciencia amorosa de Dios que nos envuelve, que nos llena. Caer en la cuenta de que Dios me está amando, de esa noticia general amorosa, esa es, diríamos, la meta de una verdadera oración. La meta de una verdadera oración no es sacar muchos propósitos, sino mucha experiencia de ese amor de Dios. Y eso es lo que realmente, como digo, es la meta a la que nos llevan los grandes místicos cristianos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, pero porque han conocido a Jesús, porque eso es a lo que nos lleva a Jesús, a vivir en ese amor de Dios que es mi Padre. Y por eso, si uno va leyendo el Evangelio, tiene que ir cada vez más despertando a esa conciencia de que Dios es mi Padre, y hacer la voluntad del Padre no es someterse a una ley, es someterse al amor de Dios, que al final, si ha de mostrarse ese amor de Dios porque Dios me entrega a los demás, no nos sentiremos ofreciendo a Dios mi vida, sino sintiendo que mi vida, que es de Dios, puede ser entregada. Eso es lo que también San Juan de la Cruz y sobre todo Santa Teresa, ya en las séptimas moradas, nos dice. ¿Qué ser espirituales de veras? Pues ser espirituales de veras no es de alguna manera ser muy buenecitos porque hacemos todo muy bien, sino ser espirituales de veras es ser entregados por Dios para la salvación del mundo. Es un poco el imitar a Jesús. No es para darlo vueltas, pero sí para ponerlo como meta de nuestra vida. Nuestra vida tiene que acabar siendo una vida entregada, como fue la de Jesús, pero entregada no porque yo voluntariamente quiero darme, sino porque Dios, que me ha creado, me entrega para la salvación de todos. O sea, fijaros la conciencia tan distinta del yo que tenemos cuando decimos que yo hago cosas, a la conciencia del yo cuando decimos yo soy ese hijo de Dios que Dios entrega al mundo. Esa es la verdadera meta. Esa es lo que los místicos nos han ayudado a descubrir. Vale, lo vamos a dejar aquí. Mañana seguiremos con el último apartado un poco. Alguien que conozca a San Juan de la Cruz sabe que el último de sus libros pues es
lo más bonito que se ha podido escribir acerca de lo que es el hombre. O sea, la poesía que la compone lleno de Dios y el comentario de esa poesía que dice también que lo compuso cuando Dios le llenó y le dio la gracia de ello, es el decir, ¿qué es la vida del hombre? Pues vivir esto. O sea, no es hacer cosas, es vivir ese amor de Dios dejándolo pasar por mi vida. Bien, pues aquí lo vamos a dejar y ahora ya quedamos en este silencio, porque luego tendríamos la misa como siempre. ¿A qué hora es la misa? A las 6, 7:30, ¿no? Pues vale, a las 7:30.